Hola, muy buenas. Dice el refrán que perdonar es de sabios, aunque a veces cueste hacerlo. Perdonar es bueno para la salud y sobre todo para el corazón. ¿Sabían que las personas que perdonan padecen menos síntomas de enfermedades, tienen menos ansiedad y duermen mejor? Perdonar nos beneficia más que guardar rencor o culpa. Así lo aseguran varios estudios que han examinado el efecto del perdón en la salud. En nuestra siguiente tertulia de filosofía vamos a hablar sobre esta virtud, pero antes veamos las reflexiones que hace sobre el perdón José Vargas, que es víctima del atentado de Hipercor y presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas. A las 16:08 fue cuando se produjo la explosión del coche bomba en el parking. Allí pues nos cogió de lleno la deflagración y bueno, aquello fue un caos. Todo lo que oías eran gritos de la gente, gritos de dolor, gritos llamando a sus familias. Y lo único que intentas es salir de allí con vida, procurando que al hijo pues no le haya pasado nada y a la mujer tampoco. Pude encontrar una escalera de obra que se accedía desde la planta, digamos, planta baja a la planta -1, que era la de alimentación, y por allí pude salir hasta arriba. ¿Quién me sacó? No lo sé. Cómo me atendieron tampoco lo sé, porque yo luego cuando me di cuenta ya estaba en la plaza que hay entre los dos almacenes de Hipercor y las tiendas del Corte Inglés, y estaba allí, me estaban atendiendo y nada más. Entonces fue cuando me di cuenta de que estaba chorreando sangre por las piernas. Me había cortado todas las piernas y ni siquiera me había dado cuenta del detalle este. Mi mujer resultó herida, también con rotura de tímpanos. El hijo afortunadamente no, porque yo cuando ya oí la deflagración me eché encima de él porque se nos vino una bola de fuego encima, una gran llamarada encima, y yo me tiré sobre él para que a él al menos el efecto fuera al mínimo, ¿no? Yo las heridas que tuve eran heridas, no fueron quemaduras afortunadamente, fueron heridas en las piernas, en los brazos, heridas de cortes de los cascotes, de las planchas del techo que volaban, eran planchas metálicas, y eso era lo que tuve. Allí mataron a 21 personas, entre ellas a varios niños. Dejaron a 46 heridos. ¿Qué han conseguido? Nada, no han conseguido nada. A mí, particularmente, como José Vargas, víctima del atentado de Hipercor, me gustaría perdonar. Pero no me han demostrado en absoluto, en todos estos años, ni siquiera un ápice de algo para que yo les pueda perdonar. Y como no me han demostrado nada en todos estos años, lógicamente yo no les voy a perdonar, porque tampoco me han pedido perdón. Todo aquel que atenta contra su prójimo ya es una acción imperdonable. Yo resentimiento, quizás no sea la palabra resentimiento, es no olvidar lo que hicieron aquel día. Si alguien les perdona, al menos que no olviden lo que hicieron. Si viene el terrorista y me dice, o el asesino, y me dice que me pide perdón, a lo mejor le puedo decir, me lo voy a pensar. Hace 20 años, a mí me viene y me dice perdón, bueno, es que no sé lo que hubiera hecho, ¿no? No hace mucho, una víctima ha estado precisamente con un terrorista. Y a mí me ha comentado que después de esa charla, de esa entrevista, se ha sentido más liberada. Hombre, a mí me gustaría, si me piden perdón, y realmente sé que lo dicen con convencimiento, a lo mejor llegaría a perdonarles. Bueno, pues empezamos nuestra tertulia de filosofía hoy dedicada al perdón después de este testimonio tan conmovedor, ¿no? Para hablar sobre este tema, yo les presento a nuestros invitados. Tenemos con nosotros a María Teresa López de la Vieja, catedrática de Filosofía en la Universidad de Salamanca. Buenas tardes, hola, Teresa. Buenas tardes. También nos acompaña Pau Pérez, que es psiquiatra en el Hospital La Paz de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y también contamos con nuestro colaborador habitual, el filósofo Francesc Torralba. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. De entrada, la definición de perdonar. O sea, ¿qué quiere decir perdonar? Pues perdonar es un acto libre, es un acto de la voluntad
que consiste en dar de nuevo la posibilidad de empezar de nuevo, ¿no? Curar las heridas del pasado, ser capaz de empezar otra vez el vínculo, lo cual es muy difícil en virtud de la ofensa que se ha sufrido o de la herida que hay, ¿no? Por tanto, el tiempo puede ayudar, pero el perdón no es el olvido, ¿eh? El perdón es un acto de la voluntad, ¿eh? Uno perdona o podría no perdonar. El olvido muchas veces no lo controlas. Uno se olvida de algo que sucedió a pesar de que no quería, o a veces uno recuerda a pesar de que querría olvidar. Por lo tanto, el perdón es un acto de la voluntad que requiere mucha audacia. Enseguida ampliamos la definición que nos hace Francesc, porque, más que nada porque ha escrito un libro que se titula El perdón. Pero bueno, Teresa, nos gustaría también que nos comentara si ese perdón necesita de alguien que lo pida, de alguien empieza y termina con uno mismo. ¿Qué le parece? Sí, yo continuaría un poco en la línea de Francesc diciendo que se trata de algo completamente voluntario. Es la decisión de la víctima que acepta o no acepta las excusas o la petición de quien le ha causado el daño. ¿Excusas, dice? Sí, puede ser excusas o puede ser el reconocimiento de la culpa. En todo caso, se trata de una relación que se establece entre quien ha causado el daño y quien lo ha padecido. Y por esa razón tiene que ser la víctima la que decida de esa manera totalmente voluntaria aceptar ese acto de arrepentimiento o de reconocimiento por parte de la víctima. Entonces, eso da la impresión que cuando hablamos de perdón son individuos que en esa relación con otros individuos deciden perdonar. Pero hay otros casos también bien interesantes en los cuales son personas que en nombre de un colectivo piden perdón a otro colectivo. Y bueno, hay un ejemplo bien significativo, a lo mejor todos os acordáis de cuando pidió perdón Bill Clinton, pero no por lo que estáis pensando, sino que pidió perdón en el año 94 porque se estaban realizando en Estados Unidos durante 30 años experimentos con radiaciones sin que lo supiesen aquellos que habían participado en los estudios, que por cierto habían sido financiados con fondos y con agencias públicas. Entonces, después de tanto tiempo, y se trató de problemas que duraron desde los años 30 a los años 70, Bill Clinton, con toda la información que se recogió, pidió perdón a las víctimas. Entonces hay otra forma también de mostrar la virtud del perdón, que no es solamente de individuos, sino que es un colectivo o quien representa un colectivo que pide perdón a otro colectivo. Entonces habría que ver si es exactamente igual. Si vale igual, ¿no? En este caso, Pau. Bueno, yo diría que el perdón es, como todas las cosas, ni buena ni mala, tiene un determinado contexto. Entonces el perdón es un intento por restaurar un equilibrio y entonces hay que entenderlo en el contexto de la relación y en el contexto en el que se produce esa ruptura de equilibrio. Entonces, desde esa mirada, el perdón no tiene por qué ser necesariamente bueno. En ocasiones el perdón puede ser dañino. El perdón puede ser dañino, por ejemplo, cuando es impuesto, cuando colocamos como un estándar moral ser capaz de perdonar y cuando la persona, por lo que sea, está pasando por una situación en la cual ese perdonar lo que hace es que no pueda, de alguna manera, colocar el daño donde es. Si yo he sido agredido, si he sufrido tortura, violación sexual, ser capaz de no dirigir la rabia hacia mí en forma de culpa, sino proyectarla hacia el agresor y reconocer que hay alguien que hizo ese daño, eso es sano, eso es positivo. Entonces, hay un autor muy interesante, Jean Amery, un filósofo, que escribió un libro que se llama Más allá de la culpa y la expiación, y él en ese libro tiene un capítulo en que reivindica el derecho al resentimiento y al odio, ¿no? Y entonces él dice, en una Alemania de posguerra en la que en nombre del desarrollo económico hay que olvidar y hay que perdonar, yo como víctima reclamo mi derecho al resentimiento, a no ver oficiales nazis que están en puestos políticos y de poder, etcétera, ¿no? En este sentido, yo me cuestiono un poco lo que decías tú, y pondría un ejemplo justo de lo contrario, ¿no? Nosotros, bueno, sabemos que después de situaciones de violencia política ha habido muchas veces comisiones de la verdad. Quizás el paradigma de comisión de la verdad sea la de Sudáfrica. La Comisión de la Verdad de Sudáfrica, que es una comisión de inspiración católica, pues bajo la presidencia de Desmond Tutu, lo que hacía era cambiar verdad por perdón. Y entonces se suponía que si el perpetrador era capaz de confesar los crímenes delante de las víctimas y el tribunal constataba que no había ocultado nada, entonces concedía el perdón.
Los estudios psicológicos, psiquiátricos, a seguimiento a 5 o 10 años, lo que demuestran es que eso fue un rotundo fracaso. Es decir, que las víctimas, muchas resultaron retraumatizadas por tener que escuchar las atrocidades y porque alguien en nombre de ellas otorgara un perdón que no era el que ellas habían decidido. Entonces, perdonar es un privilegio de la víctima, no es una obligación y nadie puede perdonar en tu nombre. Tú ni en puedes... ese momento, ni en ese lugar. No. Exactamente. Pero era una operación quizá de... Entonces, era algo que era, digamos, que llamaba mucho la atención y que durante mucho tiempo se convocó como un estándar de buena práctica, y hoy en día sabemos que no, que eso fue algo que sobre el papel estaba muy bien, pero que en la práctica dejó a las víctimas peor de lo que estaban, porque ellas no fueron parte de ese proceso, no hubo ese reequilibrio del que yo hablaba antes, ¿no? Sino que desde arriba se consideró que eso es lo que había que hacer y fue una imposición, digamos, bien intencionada. Como para decirles, ¿qué más queréis? Ya se ha pedido un perdón público. Es que además está lo que Paul Ricoeur denomina el perdón difícil, ¿no? Es decir, depende del mal sufrido, ¿no? Y además si es un mal que verdaderamente ha truncado tu biografía, tus lazos, a seres muy amados, el perdón se plantea con una dificultad extrema, casi heroica. Incluso en el caso que el causante de tal dolor suplique el perdón o lo pidas reiteradamente, ¿no? Está la dificultad también de concederlo, ¿no? Entonces aquí me parece que es uno de los temas más serios, ¿no? Porque una cosa es perdonar, pues que en el autobús una persona por el desplazamiento inercial te haga un pisotón, y otra cosa es perdonar una humillación reiterada, constante, durante tu infancia, durante tu vida, ¿no? Pero aún así, el resentimiento, que ciertamente es una posibilidad humana, también es una intoxicación del alma, ¿no? O sea, vivir resentido, experimentar el resentimiento o el rencor, es algo que finalmente pesa mucho, ¿no? Y empaña toda la vida de una amargura terrible, ¿no? Aquel perdono pero no olvido. Que es muy frecuente la expresión y que en el fondo viene a decir que no perdono, ¿eh? Lo interesante es no olvidar, ¿eh? Pero el tema es que el recuerdo siempre conlleva una carga emocional. No podemos recordar la ofensa sin una experiencia emocional negativa, ¿no? Pero es verdad que el imperativo es recordar lo que pasó y no olvidar el dolor de la víctima. Otra cosa es si ese recuerdo me incapacita para vivir de nuevo, para empezar de nuevo, para tener nuevas relaciones. Entonces es muy contaminante y se convierte en una intoxicación del alma, que a veces es lo que es el rencor o el resentimiento, ¿no? Si me perdonas, te voy a citar, porque tienes una definición en tu libro sobre el perdón que explica precisamente que perdonar es intentar que la historia pasada no contamine el futuro. El perdón es comenzar de nuevo. Sería esa la definición. Sin resentimiento, sin fijarse en la forma y el contenido, es decir, es solo el concepto, perdonar. Sí. Hay que perdonar siempre. Sí, otra cosa es si este perdón es condicional o incondicional. Es decir, decimos que es incondicional cuando uno perdona independientemente de lo que haga el agresor. Yo creo que esto es muy heroico, casi sobrenatural, ¿no? El perdón humano me parece que requiere que el agresor pues pida perdón, suplique perdón. Primero reconozca el mal que haya causado y además sea capaz de expresar ese perdón a la víctima, porque es a ella quien tiene que expresarlo. Otro no puede conceder el perdón por ella, como decías tú, Pau, ¿no? Si no, se produce una situación muy extraña y el otro entiende que además